escuchan bien? Ah, bueno. Vamos Hablamos. a compartir la palabra del Señor en esta noche y es algo que el Señor ha tratado con cada uno de nosotros y en estos momentos que a veces más nos encontramos en situaciones complicadas en la casa y en todo lugar. Amén. Ya nuestra hermana Débora oró por la palabra, así que vamos a comenzar a ver un poco de cómo formas sencillas y claves de desatar nuestro corazón. Si tuviéramos que colocarle un título en esta noche a la palabra es cómo darle paz a mi corazón, ¿cierto? Porque hay cosas que en los lugares donde más se guardan es en nuestro corazón y en nuestra vida y eso nos afecta de una u otra manera en el diario vivir. Entonces el Señor, a través de su palabra, vamos a ir viendo cómo podemos darle paz a nuestro corazón, porque a veces, no solo con todo lo que nosotros tenemos que vivir a diario y es un corre-corre y a veces el día no alcanza por más de que uno corra, por más temprano que se levante, siempre hay algo que le está faltando a uno por hacer. Entonces, es como poder libertar nuestro pensamiento, nuestro corazón y salir de aquellas cosas que nos ofenden y nos roban la paz. Todos nosotros hemos sido de una u otra forma, hemos recibido ofensas, hemos recibido cosas que nos hieren, que nos duelen, y en nuestra vida. O sea, si le pregunto en este momento, levante la mano, ¿quién no ha sido ofendido? ¿O quién de nosotras, o quién de los que puedan estar escuchando no ha recibido ofensas en su vida? Si levantamos la mano, todos, o sea, porque todos hemos sido ofendidos. Porque eso es algo de la naturaleza de nosotros como seres humanos. Muchas veces nosotros nos ofendemos por palabras, por situaciones que nos hacen o que nos dicen. Y eso crea heridas en nuestro corazón y a la larga, si esa situación no es sanada, las perjudicados somos nosotros mismos y los resultados son nefastos para nuestras vidas. A veces por malos entendidos también. Hemos recibido dolor, sufrimiento. Sin embargo, algunas personas manejan estas cosas de una manera diferente. Hay de las que estamos acá en esta noche, yo sé que hay personas que le pueden recibir ofensas y como que muchas veces dicen, eso me resbala, eso no me da tanto, mientras que otras sí lo toman más a fuerte, más a pecho, como uno dice. Y eso es lo que más nos perjudica, es tomar enojos, porque eso nos lleva a crear raíces de amargura. Y muchas veces esas raíces de amargura se quedan ahí estancadas y uno empieza a vivir la vida y a hacer otras cosas diferentes, pero esas cosas han quedado ahí adentro. Vamos a ir a la palabra en Mateo 6, si alguien lo puede buscar, lo quiere compartir en esta noche conmigo. Mateo capítulo 6, versículo 12. ¿Alguien dijo yo? Ya, Pastora Blanca, Mateo 6, versículo 12. 12. Dice, 12. y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El 14. El 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofendas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Continúo? A ver, no, ahí está bien. El 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, como decía un momento, ahí depende de cada uno de nosotros cómo tomemos las ofensas o cómo tomemos la herida que nos han causado. Y el perdón es una elección, ¿cierto? Yo elijo, no es que muchas veces nosotros antes de conocer al Señor sentíamos que si perdonábamos a alguien, ese perdón era para el otro, pero afortunadamente es al contrario. Nosotros si de pronto hemos sido ofendidos, que sé que todos los que estamos aquí hemos sido ofendidos de una u otra forma, es saber cómo vamos a reaccionar ante esta situación y que eso sea a nuestro favor. O sea, en este caso sería perdonando para nosotros poder tener una gracia de descanso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué?
porque hay personas que dejan que esas situaciones se vuelvan ya raíces de amargura. Y ahí es la clave y ahí es el problema en el cual después nosotros siempre estamos a la defensiva ante cualquier situación que nos puedan decir o quieran hacer. Uno siempre está resguardándose de que no le vaya a pasar lo mismo. Es como el que ha vivido una vida sentimental terrible y siempre está a la defensiva de cuidar su corazón para evitar a futuros daños. Entonces, nosotros debemos tomar para nuestras vidas lo que es bien para nosotros. Diariamente nos vamos a encontrar con situaciones que uno va a tener que decir, la desecho, la perdono y avanzo. Porque hay gente que lleva estancada en situaciones años, meses, días, pero el Señor no quiere eso para nosotros, el Señor quiere una libertad. Por ejemplo, la persona con la que quizás uno más tiene encontrones en la casa puede ser con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Entonces, el Señor nos llama a pedir y a desatar perdón, o sea, a tener esa capacidad de resolución de conflictos, digámoslo así, poder tener esa prioridad de solucionar eso y no dejar que eso pase. O sea, pasó, listo, no importa. Mañana veo, será otra cosa diferente. Hubo algo que mi esposo me dijo y no me gustó, pero no importa. Mañana será difícil. Mañana pensar en otra cosa, me sacaré eso de la cabeza y ya se le pasó. Pero resulta que el mañana también vuelve y me hiere, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, no, no importa, otra más, da igual. Y así uno como mujer muchas veces se guarda esas cosas y empezamos a hacer capas y capas y capas sobre nuestra vida. Entonces es mejor decirlo, expresarlo. ¿Por qué? Porque lo único que puede traer solución y sanidad a nuestro corazón es Dios. Y no encerrarnos en nuestro propio radicalismo, forma de pensar, porque las personas necesitan escuchar y muchas veces uno no está preparado para escuchar ni está preparado para hablar. Pero entonces la palabra del Señor también nos muestra más adelante, lo vamos a ver, que uno tiene que expresar esas cosas, uno debe decir esas cosas y no callarlas y empezar a guardarlas porque va a llegar un momento en que nuestro corazón va a reventar. O sea, nosotros somos una máquina perfecta creada por Dios, pero en esa perfección que Dios ha hecho nos da las formas y nos da los pasos de cómo hacerlo, de cómo poder ir sanando nuestro corazón, ir escarbando, ir desocupando todo aquello que no nos hace bien, porque no todo lo que vivimos o lo que tenemos nos hace bien. Muchas veces hay personas que se acostumbran a vivir de cierta manera, pero a la final eso no le hace bien a uno. Y el Señor nos ha llamado a libertad y a tener una gracia mayor para disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. El mayor factor de una salud espiritual y emocional puede estar simplemente en el hecho de perdonar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas? Que nosotros podamos tener una gracia mayor de disfrutar lo que Él quiere y podamos tener una salud espiritual. Entonces, por eso el perdón es una lección y son pequeñas formas que uno puede tener para tener esa salud espiritual, porque necesitamos tener una salud espiritual de acuerdo a lo que el Señor quiere y una salud emocional. Muchas veces las personas están sanas físicamente, pero no emocionalmente. Y uno lo puede escuchar fácilmente cuando habla con alguien. Una mujer que muchas veces ha sido herida por años y ella piensa que es una estabilidad estar bien así, en la situación en que está. Pero nosotros podemos ver a través de su palabra que no se está bien. O sea, y la persona necesita esa sanidad espiritual y necesita esa sanidad emocional. Y eso está a través del perdón. Lo que acabamos de leer dice, y perdonando nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, la palabra del Señor nos muestra los pasos que tenemos que hacer. Y nosotros nos equivocamos muchas veces, sí. Nosotros también muchas veces hemos pasado, como dicen acá, la máquina por encima de varios o de otras personas y tiene que reconocer que no ha hecho bien. Y cuando uno está en esa posición, también tiene que tener la capacidad, la humildad de decir, ¿sabe qué? Me equivoqué. No actué bien, no obré bien, no era lo que esperaba. De pronto se me fue la emoción y dije cosas que quizás no quería decir. Y también eso es valedero porque es a lo que el Señor nos lleva y es a lo que el Espíritu Santo permite hacer en nosotros. El Espíritu Santo siempre nos enseña, siempre nos guía.
Y nosotros tenemos que escuchar también al Espíritu Santo cuando nos dice que no hicimos las cosas bien y tener la capacidad de decir, ¿sabe qué? Me equivoqué. Porque eso nos hace crecer en el Espíritu, eso nos hace poder tener esa libertad espiritual. Cuando también hemos equivocado con nuestros hijos, podérselo decir, ¿cierto? Y tampoco dejar de decirle a los hijos lo que uno muchas veces siente, porque hay padres que por temor no les expresan a sus hijos las cosas que pueden estar sintiendo o que necesitan decírselo. Y en la actualidad cuesta mucho poder acercarse a los jóvenes, da la capacidad de poder hablar con ellos y poder expresar lo que necesitan entender. Amén. Cuando estéis orando, perdonad, dice en Marcos 11, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces nosotros aquí vemos que es como cuando uno le dice al niño, lleva esto, hazlo y te voy a dar esto, ¿cierto? Y el niño muchas veces quiere el premio, pero no quiere hacer lo que se le solicitó hacer. Entonces nosotros como hijos de Dios, al momento de que nosotros estemos orando, debemos reconocer nuestras faltas y no quedarnos encerrados en lo que nosotros pensamos, porque muchas veces tenemos la ley de que lo que yo digo así es y punto, o lo que yo pienso así es y no hay otra forma, pero no es así. Entonces, el Señor nos lleva a que cuando nosotros busquemos la presencia de Dios, busquemos el estar en la presencia de Dios, busquemos el orar, también recordemos que hay cosas que no hemos hecho bien y pidamos perdón y cambiemos. Hay formas de cambiar la dirección de las cosas. Dice, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, ¿cierto? A nosotros nos encanta que el Señor nos perdone, que el Señor nos escuche, porque no hacemos las cosas 100% bien como debiéramos. Y tenemos esa gracia de saber que nos acercamos al Padre y Él nos escucha, y Él nos perdona, y Él nos oye. Y no hay, como yo le decía a los niños el martes, tengan la certeza de que cada vez que se acercan a Dios, Él nos oye, ¿cierto? Y nadie puede decirle a uno, no sé, tú estás tan lejos del Señor. Cuando yo, hubo un tiempo que conocí al Señor recién que llegué acá, y alguien me dijo, yo sé que yo estoy más cerca de Dios que usted. Y eso me marcó harto porque en ese tiempo yo no estaba sirviendo al Señor, eso hace como 19 años atrás. Y eso me marcó porque yo decía, Señor, antes yo sentía que oraba y tú me oías. Y en ese momento yo estaba sintiendo que oraba y el Señor no me oía. Y me dijeron eso y eso me dolió mucho. Entonces ahí hubo como una preocupación de decir, Señor, yo sé que tú sí me oyes. Entonces le decía, Señor, y empecé a pedirle cosas como más palpables para asegurar a mi corazón de que sí, que Él sí me oye y pude descansar. Entonces uno se da cuenta que hay cosas que a uno le marcan y a uno le hieren, palabras. También, por ejemplo, si yo le preguntara, ¿alguna vez han recibido una ofensa de una persona externa, ajena a ustedes? Sí. Puede que alguien le haya dicho, bueno, uno va caminando, oiga, vieja fea, oiga. Eso no importa mucho, ¿cierto? Pero si esa misma palabra se la dijere a alguien de su familia o a alguien más cercano, eso sí marca, ¿verdad? Entonces, también muchas veces las heridas se forman por las palabras que recibimos de las personas que apreciamos o que queremos. Entonces, cuando escuchamos algo que nos dicen que a nosotros no nos gusta en el trabajo, el jefe, vaya y venga, o sea, como que no es muy relevante para mí, pero como difícil escucharlo de un hijo, de una hija, y eso es lo que duele, eso es lo que marca. Entonces, y eso es lo que después empieza a crear etapas puede ser una mala expresión y eso ya después se guardó en mi corazón y se convirtió en un enojo, después una ira, una rebeldía y eso va creciendo y va creciendo. Entonces lo que el Señor quiere que nosotros en la primera podamos tener la decisión y la elección de perdonar, desatar perdón. Mientras uno está orando, decir, Señor, yo desato perdón sobre tal persona porque esto no me gustó, esto me dolió. Si uno no tiene muchas veces la oportunidad de decírselo frente a frente, face a face, entonces uno desata perdón en su corazón mientras está orando. Amén. Dice la palabra también en Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Es muy fácil estar en la vereda del frente y ver cómo actúan los otros.
Es muy fácil pararse uno, por ejemplo, aquí y ver cómo la otra familia cría a sus hijos, ¿cierto? O uno dar opiniones acerca de ello porque uno no está en la situación que está viviendo. Todo esto es fácil. Es fácil opinar del matrimonio de alguien, por ejemplo, y no ver hacia adentro cómo estamos. Es fácil las cosas vistas desde afuera, pero el Señor nos ha llamado a servir, nos ha llamado a no juzgar y a poder orar. Hay muchas cosas con las cuales uno no está de acuerdo, pero el Señor nos pide orar, orar, y si uno tiene la oportunidad de conversar o de hablar, simplemente expresar lo que del punto de vista que uno puede tener, y de pronto es una de las formas en que las personas pueden ver las cosas diferente, pero no estamos llamados a condenar. Dice la palabra del Señor que no juzguemos. ¿Por qué? Porque hoy podemos estar en una situación y mañana uno no sabe. Entonces el Señor nos manda a orar los unos por los otros, ¿cierto? Y a tener una libertad y una sanidad espiritual y una salud espiritual. Entonces, son formas, son pasos que podemos nosotros tomar para poder crecer espiritualmente y tener esa salud. Porque actualmente hay muchos problemas emocionales. El estar en las casas se ha visto realmente lo que son como familia, y uno se puede empezar a dar cuenta de muchas cosas. Muchas familias se unieron más, otras se separaron, los hijos están más cerca, otros están más lejos, pero entonces el Señor nos enseña en esta noche a poder tener una salud emocional, una salud espiritual, y el encargado de la salud espiritual de mi vida y de mi mente soy yo. Lamentablemente no puedo responder por la salud mental de mi hermana Georgina, ni de mi hermana Esther, ni de mi hermana Débora. Debo responder por mi salud espiritual, y esto no es una forma egoísta de ver las cosas, sino es la forma en que el Señor me está enseñando de poder descansar, de poder disfrutar de la vida. Yo siempre le digo a mis hijos, la vida es bella cuando Jesús hace parte de ella. Quizás el día que me muera lo único que irán a recordar es que la mamá se lo decía todos los días, pero es verdad, porque a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, es bello estar vivo, es bello podernos levantar. Yo a veces me levanto y le digo, Señor, gracias por esta cama que está tan rica, tan calientita, aunque necesito un cambio de colchón, pero uno puede disfrutar de lo que Dios le ha dado, uno puede disfrutar de lo que tiene, de saber que sus hijos están bien, de que gracias al Señor no nos falta nada. Entonces, esas cosas nos ayudan a poder disfrutar y a tener una salud mental. ¿Qué es lo que nosotros nos está robando la paz en este día? Yo digo, el correr todo el día. Hoy hablaba con mi hermana Cristina. El correr todo el día, uno ya en la noche llega y uno ve, y, pucha, son las 11 de la noche, son las 10 de la noche, y a veces faltan cosas para hacer. Y el otro día nos levantamos temprano y seguimos en la misma, y se ha puesto uno agotado, cansado, y todavía faltan cosas para hacer, ¿cierto? Pero también la palabra del Señor nos dice que los tiempos serán acortados cuando se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no estamos lejos de todo esto por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que estamos a nuestro alrededor. Entonces debemos mirar qué es lo que el Señor quiere tratar con nuestro corazón en esta noche, qué es aquello que hay dentro de nosotros que no nos está dejando disfrutar el 100% de la gracia de Dios. Quizás muchas veces nos echamos más trabajo del que debiéramos, quizás no estamos hablando, diciendo las cosas, y estamos guardando, y nuestro corazón se está cargando. En Lucas 17, 3, 4, si alguien lo quiere leer, por favor. Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Yo lo voy a leer, Pastora Blanquita. Hágale, hermana Geo. Lucas 17, 3, 4, 3 y 4. dice así: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréntele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Amén. Entonces,
primero arranca diciendo, mirad por vosotros mismos, ¿cierto? O sea, soy yo el que tengo que darme cuenta, no porque alguien viene y dice, no se dio cuenta que te ofendieron, defiéndete. ¿Te has dado cuenta que alguien te está haciendo mal? Defiéndete. Pero el Señor nos está diciendo que eso es algo tan personal, si realmente nosotros hemos sido, dice, mirad por vosotros mismos, ¿cierto? Si tu hermano pecare contra ti, o sea, si alguien te ha ofendido. El Señor dice claramente que debemos perdonar a esa persona, incluso, aunque no nos parezca su forma sincera de venir a pedir disculpas, porque uno muchas veces cuando los hermanos discuten entre sí o a veces pelean, uno lo lleva, vamos a decirle que pídele perdón a tu hermano, pídele perdón a tu hermano, ¿cierto? Entonces, sí, te perdona. Entonces uno ve que sinceramente no lo hacen. Pero independientemente, si usted no siente esa sinceridad, usted debe desatar perdones sobre esa persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el que va a recibir el beneficio de esa forma de desatar perdón soy yo. Entonces, el Señor nos muestra en su palabra que aunque Él venga, o sea, imagínese 7 veces que te ofendan en un día y vuelve y dice, esto lo cogió fue de desorden, de relajo. Entonces, pero aún así el Señor nos dice que debemos que perdonarlo. Entonces decimos muchas veces, hay una pregunta grande que nos hacemos ante esto. ¿Qué pasa cuando continuamente perdonamos, pero el otro no cambia y siguen la misma chuchoca, como que siguen haciendo y diciendo lo mismo? Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Si continúa lo mismo y no hay vuelta y se sigue portando mal y yo tengo que seguir aguantando, Entonces dice, el creyente debe decidirse a seguir haciendo a fin de que ninguna otra herida se cause en su corazón. Entonces, independientemente de cómo el otro se porte, el otro va a tener que dar respuesta por sí mismo y por sus propias actitudes. Pero yo tengo que guardar mi corazón, mirar por mí mismo, por mi sanidad espiritual, como leí hace un momento acá, mirar por mi salud espiritual y emocional, ¿cierto? Entonces, él tendrá que ver cómo, y si no es creyente, y si es creyente, aún más. La otra persona queda en manos de Dios y usted se remueve de la gracia de haberlo perdonado, ¿cierto? El perdonar es la manera que el creyente hace para obedecer y vivir en paz como Dios lo manda en su palabra, y que es una de las formas en que estamos asegurándonos de que Dios también nos perdone. Entonces, independientemente de cómo actúe el otro, no es mi inconveniente. Yo debo desatar el perdón en mi corazón. Entonces, muchas veces uno recibe ofensas porque al otro se le ocurre. Y uno dice, pero siempre la misma, y sigue con la misma. Pero entonces el Señor nos está diciendo, sí, usted haga su trabajo y ya en manos del Señor queda lo otro, la otra parte, digámoslo así. En manos del Señor queda el asunto de que Dios es el que va a hacer. Pero en ninguna parte de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, dice que usted y yo tenemos la prioridad de vengarnos por lo que nos hicieron. Eso sí no aparece en ningún lado, ¿cierto? Porque la venganza es de Dios. Entonces, que nosotros haya ese descanso y esa gracia y no ver que me hace y me sigue haciendo, también es decisión de nosotros de presentarle la situación al Señor, porque en el Señor hay libertad a todas estas cosas. Amén. Dios nunca va a permitir tanto dolor y tanto sufrimiento para nosotros, para nuestros hijos. El Señor siempre tiene una salida para nuestras vidas. Amén. Hacer una sabia decisión y seguir la forma adecuada que el Señor nos enseña. Nosotros cuando leemos Mateo, Marcos, cuando lo hemos leído en esta noche, y yo sé que lo han podido leer en sus casas, el Señor quiere que nosotros seamos sabios al momento de tomar la decisión de qué hacer con esa ofensa, qué hacer con eso que me han dicho, qué hacer con eso que sentí dolor. ¿En qué momento esa ofensa, esa palabra que salió de la boca de alguien se convirtió en una herida para mí? ¿En qué momento? ¿Hasta dónde voy a dejar que esa herida entre a mi corazón? Hasta que después empiece a salir también por mi boca y herir a otros. Entonces el Señor dice, ahí esperemos, tome la decisión de cambiar esa situación, ¿cierto? Tome la decisión de avanzar. También uno debe darse cuenta, dice la palabra del Señor, que cuando uno cae en cuenta de las cosas que ha hecho, uno tiene que arrepentirse y pedir perdón. Se dará cuenta de su pecado contra Dios y contra el hombre. Entonces, cuando te ofenden,
no solo te están cometiendo pecado contra usted como una hija de Dios, también están ofendiendo a Dios. Entonces, esa situación yo debo tomarla y presentársela al Señor y pedirle paz para mi corazón. Porque hay cosas que a uno le duelen tanto que yo sé, hermanos, que uno puede estar trabajando, puede estar haciendo aseo y esa cosa está en la cabeza de uno y le da pum, y le da pum, y le da pum. Y esa situación está dando vueltas en nuestra cabeza todo el tiempo hasta que uno dice, Señor, ya toma esto y soluciona. Es como cuando uno tiene, no sé, un problema por solucionar y eso también está constantemente martillando nuestra cabeza, aunque uno no quiera pensar en eso, hay esa gente que se acuesta y esa situación sigue pensando y no le permite ni dormir. Gracias a Dios, uno como hijo de Dios ha podido descansar en el Señor y no perdemos el sueño. No perdemos el sueño ante las situaciones que podamos estar viviendo. Otra forma es tratar de corregir todo aquello o ponerle un pare a todo aquello que sabemos que hiere nuestra vida. Por ejemplo, si yo sé que juntarme con fulanita de tal y siempre está diciendo cosas que a mí me duelen y que a mí me hieren, tratar de evitar de juntarme con fulanito de tal o con fulanita de tal que lo que siempre quiere es como herirme. No sé si se han encontrado con personas de que sus vidas son tan perfectas y tan buenas que tienen como la capacidad de sacarle a uno las cosas que uno hace mal. Entonces uno trata de evitar ciertas situaciones para que no se hiera nuestro corazón. Y no es no quererlos o no incluso a costa de nuestras propias cosas que nos agradan. Renunciar a aquello que nos hace mal es parte de una buena sanidad emocional, de una buena salud mental, de una buena salud espiritual. Hay situaciones o trabajos, pedirle al Señor también que nos permita descansar de situaciones o cosas que nos agobian, que nos hacen mal, que nos desgastan más física o mentalmente, que nos desgastan más mentalmente que físicamente. Saber enfrentar y solucionar todo aquello que me hiere. Eso es algo súper, súper importante. ¿Qué es saber enfrentarlo? No es dar la vuelta y decir, no, yo hago de cuenta que aquí no pasó nada. No. Uno tiene que tener la capacidad de hablar sin perder el control y poder dar solución a las cosas. ¿Por qué? Porque a paz nos llamó el Señor. Porque el Señor quiere que nosotros podamos disfrutar de lo que Él nos dio. Yo siempre le digo a las personas que me comentan las situaciones que pueden estar viviendo y que están mal y que toda la vida han vivido mal, yo le digo, no es el propósito de Dios que usted toda la vida viva mal. En parte, uno permite ciertas situaciones y vive mal. Entonces, hace 2 días atrás me decía alguien, es que toda la vida para mí ha sido una desgracia, ha sido mal. Yo le dije, ese no es el propósito de Dios. Y estoy hablando con una hija de Dios. Yo le dije, eso no es el propósito de Dios. Porque Dios no la creó para que usted viva una vida desgraciada toda la vida. Dije, Dios la creó para que usted disfrute de las bendiciones de Dios. Entonces, a veces es difícil poder hablarle a ella, poderse decir eso a ella cuando ella vive una vida dura, una vida difícil y uno la escucha y es duro. O sea, uno no ha vivido nada al escuchar las situaciones que ella ha vivido. Pero Dios es bueno y si a ella tiene un corazón que lo puede rendir al Señor, ella va a salir de esa situación. Va a poder tener una salida a eso si hay un corazón realmente, una comunión con Dios y si quieren oír la voz de Dios, si quieren recibir lo que el Señor quiere para sus vidas. Entonces, otra forma es enfrentar aquellas situaciones que me hieren. Todo el asunto debe ser manejado bajo la unción del Espíritu Santo y un espíritu de arrepentimiento. Veamos Mateo 3:8. Mateo 3:8. ¿Alguien lo puede leer, hermana Cristina? Amén. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
Amén. Entonces, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, si alguien me ha ofendido y esa persona viene y me pide perdón, yo debo renunciar al hecho de querer herirlo de vuelta a aquel que nos ha herido, ¿cierto? Y hacer un fruto de arrepentimiento. También yo debo ver que esa persona que realmente viene a pedir perdón tenga frutos reales de arrepentimiento, cambios. Es como nosotros mismos, si la embarramos, debemos arrepentirnos, pero que hayan cambios notorios de ese arrepentimiento ante la presencia del Señor. La persona que perdona paga un precio alto de haber perdonado y es el precio del que le hicieron. Por ejemplo, hay personas que perdonan que otra le haya difamado como persona. Eso es un precio alto que se paga eh, ante lo que ha vivido, ante las situaciones que ha pasado. ¿Cierto? Pero el Señor siempre saca a luz nuestra vida y siempre nos guarda y nos libra de situaciones, o con el paso del tiempo uno se da cuenta de que lo que escuchó de tal persona no era así, ¿cierto? Y podemos darnos cuenta que entonces era una calumnia la que había levantado contra esa persona, pero el Señor se encarga de arreglar todo a nuestro favor, ¿cierto? Dice la palabra del Señor también: por tanto, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale de beber, porque al hacerlo le entrarán las dudas en su interior. No rindáis mal por mal. Venced el mal con el bien. Bueno, en la mayoría de casos es difícil, ¿cierto? Que al momento que uno se siente herido, uno vaya a hacer el bien. Y seamos sinceros. Entonces uno a veces tiene que esperar un tiempo para que el Señor le permita a uno ser sanado y poder desatar perdón. El verdadero perdón no va a borrar las cosas del pasado. El verdadero perdón no va, el perdonar a alguien no es que todo ya quedó listo y todo lo que dijo nunca me dolió, pero es en mí la capacidad que tengo a través del Espíritu Santo de perdonar y de pedirle que me sane, ¿cierto? Que me sane eso que me dolió, que me sacó de paciencia. Si se presentan unas ganas de uno vengarse por lo que le hicieron, es porque falta perdón. Es porque todavía no está sano mi corazón, ¿cierto? Yo viví una situación muy, muy complicada hace muchos años atrás, que me costó más de un año orando al Señor y clamando para poder perdonar, ¿cierto? Entonces, y el Señor siempre me hablaba de perdón y siempre me hablaba de perdón. Y Él en su palabra siempre me llevaba a lo mismo y llegó un momento en que yo pude sentir esa paz de Dios y de decir, sí, lo perdoné. Y uno puede descansar de esa situación, pero eso no nos da el derecho de pedir castigos tampoco. El hecho de desatar perdón hacia alguien o perdonar a alguien no nos da el derecho de pedir, Señor, por favor, que yo pueda ver cómo es que tú lo metes en línea. Por favor, que yo pueda ver cómo es que tú lo pones a caminar derechito. Porque eso tampoco es un perdón sincero, ni tampoco es no es el perdón real, digámoslo así. Nuestra responsabilidad es perdonar. La venganza pertenece solo a Dios, como le decía hace un momento. Y después de que nosotros hemos perdonado, después de que el Señor ha traído sanidad a nuestros corazones, poder descansar, poder orar por esa persona. No usar el asunto contra esa persona en el futuro. O sea, no es estar esperando en cualquier momento para yo poder decir, ahora sí, ¿cierto? Entonces, no poder tomar en cuenta eso para contárselo a otros, para poder hacerlo quedar mal con otros, ¿cierto? Sino que cuando nosotros hemos perdonado, claro que uno muchas veces, lo primero que uno muchas veces que sufre situaciones así, uno le cuenta a su esposo, no sé, a los más cercanos, y con dolor, así como contándoles su herida, entonces uno se da cuenta que todavía falta perdón en ese momento, ¿cierto? No volver uno mismo sobre lo que ya hemos vivido. Entonces, por eso el Señor dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y cada vez que esas situaciones vienen a nuestra vida, poder tener la capacidad de vivir y descansar en ello, poder dejar eso a un lado y avanzar. Porque, no sé, la semana pasada escuchaba algo no sé si alguien, el pastor Morrison,
lo escuché la semana pasada, y él hablaba de que el pasado ya es pasado, ¿cierto? Y el Señor, al momento de entregarle al Señor la carga de que Él limpie nuestra vida, eso ya hizo parte de ayer. Y ya hoy es una nueva bendición que Dios tiene para mi vida y voy a seguir adelante y no quedarnos pegados en lo que nos hicieron, porque hay personas que uno habla con ellas y están pegados en 20, 30, 10 años atrás con ese dolor y no lo han podido superar. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y podamos tomar estas claves para darnos cuenta que solo en Dios hay descanso y que Él quiere para nosotros hoy una sanidad espiritual, emocional, quiere una sanidad mental y no está lejos, o sea, no tenemos que viajar, no tenemos que irnos para otra región, tenemos que buscar en nuestro corazón y entregarle al Señor y decirle, Señor, ¿qué cosas he permitido o qué cosas hay dentro de mí o qué cosas todavía estoy guardando que no he colocado ante la presencia del Señor y todavía no he desatado perdón? ¿Qué situaciones? ¿Cuáles son los pasos? Reconocerlo, verlo y desatar perdón. No importa que la persona esté viva. Yo escuchaba un tiempo a mi mamá. Mi mamá fue muy herida por mi abuela. Bueno, era la madrastra de ella. Y pasaban muchos años y yo escuchaba a mamá que decía, no, es que ella me hizo tanto mal, pues, y lo hablaba como con ese dolor. Y yo le decía, mamá, perdónela porque ya está muerta. Y aunque la persona esté muerta, a veces hay tanto dolor en los otros que necesitan descansar, necesitan desatar eso, porque el perdón no es para... Y ella ya partió y quién sabe en qué situación, pero ya partió. Y la que estaba complicada en ese momento, yo le dije, mamá, desate perdón, declare el nombre de la persona y descanse en eso y que eso no le siga robando las bendiciones del hoy. Porque esas cosas le recordaban en los hechos que ella tenía en la actualidad, le recordaba lo que ella vivió en el pasado. Entonces le dije, tratar de descansar en eso y pedirle al Señor que tome en sus manos la solución y el descanso que pueda traer a su vida. El descansar emocionalmente es más favorable que un descanso físico. El descanso físico se recupera cuando uno se acuesta y se da una buena siesta. Pero lamentablemente el cansancio mental, emocional, permanece. El cansancio mental y emocional está ahí. Y si se queda, va a empezar a crear raíces. Y cuando habla la palabra del Señor de raíces es porque algo ya se extendió, ya se encajó. Por favor, Samuel, no más. Ya se extendió, ya se encajó y va a costar más sacarlo después. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé esa gracia, esa capacidad de solucionar aquellas cosas que nos complican la vida, de solucionar aquellas cosas que nos roban esa paz de Dios, de solucionar aquellas cosas de una buena manera, ¿cierto? De una buena forma, todo aquello que nos está robando la oportunidad de disfrutar lo que Dios quiere para nosotros. La vida que Dios nos ha dado es una vida maravillosa, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros nos la complicamos, por pequeñas cosas. Pero la vida es chévere vivir, aunque haya problemas, aunque uno esté cansado, que tenga que correr o que tenga que trabajar, pero la vida es chévere, es poder disfrutar de aquellos momentos, es poder disfrutar del levantarnos, el bañarnos, yo a veces veo a la hermana Georgina y me gusta cómo ella disfruta a la Trini, entonces es chévere, es disfrutar en su tiempo lo que Dios nos da, es disfrutar en el tiempo que tenemos lo que el Señor nos entrega. Yo a veces le digo, Señor, Padre, estoy cansada, así como, Señor, estoy cansada, pero gracias porque tengo trabajo y me gusta lo que hago. Entonces, a veces me dice, ay, Señor, estoy con ganas así como de puro cerrar los ojos y ya, quedarme así. Pero uno tiene un descanso en la mente y eso nos permite seguir avanzando. Pero cuando nuestra mente está fatigada, nuestra mente está cansada o está ahí así como presa por todo lado, es difícil poder descansar. Es difícil poder disfrutar de los momentos que el Señor nos regala, de los momentos que Dios nos da como familia, como hijos, como madre, como esposa. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé esa gracia, esa capacidad para tomar buenas decisiones, para tener una buena salud mental, para tener una buena salud espiritual. Porque si yo estoy bien,
Si yo tengo una buena salud interna, voy a poder dar una buena salud a los que están a mi alrededor. Entonces, poder tener una palabra de ánimo cuando de pronto nuestros hijos se sientan cansados, frustrados, bueno, ya hijo, para, pero no importa porque vamos a salir adelante de esa situación, ¿cierto? Pero si yo veo a mi hijo frustrado, le digo, no, es que yo estoy peor, ¿cómo va a terminar? Entonces, no es echarle más leña al fuego, sino tratar de apagar eso y que puedan avanzar. O cuando de pronto, no sé, nuestro esposo tiene algo para decirnos, ay, ya, tener esa capacidad de poder escuchar, tener la capacidad de poder entender, porque Dios es el que nos enseña a disfrutar de lo que hay. Y con el Señor sí se vive bien. Y con el Señor se puede gozar de lo que tenemos. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que nos dé la capacidad de empezar a sacar de a poco todas aquellas cosas que sabemos que nos están impidiendo, nos están robando la bendición de disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Porque, repito, la vida sí es bella, pero cuando Jesús hace parte de ella. Entonces, que el Señor nos bendiga. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir esta palabra, porque el Señor conoce la necesidad de nuestro corazón y el Señor nos ha hecho pasar a cada una de ustedes situaciones como para después poder testificar, para después poder ver, yo estuve ahí, se puede salir, yo pasé por eso y el Señor me ha permitido avanzar, ¿cierto? Y es hermoso cuando Dios nos ha permitido a nosotros vivir cosas de las cuales después podemos hablar, ¿cierto? Porque lo hacemos con un testimonio vivo de saber que sí se puede salir, que sí se puede avanzar y que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y sin duda, Dios siempre quiere una libertad emocional, espiritual, con responsabilidad para nuestras vidas, ¿cierto? Que el Señor les bendiga, no sé, vamos a orar por esta palabra, vamos a orar para que el Señor sea ministrando su corazón, su mente, su alma, ahí donde usted está. Yo siempre sé que cuando uno tiene la oportunidad de compartir una palabra, lo que sale de aquí es porque el Señor lo permite, pero sé también que Dios está trabajando en cada uno de sus corazones, en cada una de sus mentes. Yo sé que la revelación en este momento no es mía, la palabra es de Dios. Y el espíritu que Dios ha hecho morar en cada una de ustedes es la que les enseña más que lo que yo les pueda estar diciendo acá. El Espíritu Santo puede transformar, cambiar, renovar mentes. Él hace todos los cambios que muchas veces la palabra que se dice no se puede hacer. Solo Dios y su palabra nos trae esa sanidad, ese descanso, esa fuerza, esa fortaleza para continuar. Vamos a orar en esta noche por esto, para que el Señor sea trayendo a nuestras vidas esa gracia de sanidad. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la bendición de tu palabra, Señor, porque tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la autoridad. Te damos gracias, Señor, porque tú conoces la necesidad de nuestro corazón. Tú sabes, Padre, qué hay en nosotros, Señor, qué nos duele, qué nos aqueja, Padre. Tú sabes, Señor, qué es lo que me está robando, Señor amado y Dios de gloria, la gracia de poder disfrutar de tu presencia. Yo te pido, Padre, que tú traigas esa bendición sobrenatural de gloria, Señor, y saques a la luz, Señor, todo aquello, Padre, que me hiere, que me duele, Señor. Guarda mi corazón, guarda el corazón de cada una de mis hermanas, Señor, y permíteles, Padre, que puedan disfrutar, Señor. Llévate todo temor, Señor. Llévate toda duda, Padre. Llévate todo aquello, Señor amado, que les impide y que nos impide, Señor, disfrutar de las bendiciones que tú tienes nuevas cada día, Señor. Multiplica, Padre Santo, nuestro tiempo, Señor. Danos la gracia de buscarte cada día más, Señor. Cada momento poder, Señor amado, encontrarnos con tu bendición, Señor. Danos la capacidad de solucionar, Padre, los conflictos. Danos la capacidad, Señor, de perdonar, Señor amado, todas aquellas cosas que nos duelen, que nos hieren, Señor. Danos la capacidad, Señor, de conversar, de dialogar, Señor. Danos la capacidad, Padre amado y Dios de gloria, de buscar una salida conforme a tu palabra, Señor, de buscar una solución conforme tú quieres, Señor, y conforme tú has determinado para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y permite, Padre, que podamos recibir lo que tú nos quieres dar, Señor. Tu palabra dice, amado Dios, que los cielos están abiertos para bendecirnos cada día, que son nuevas tus misericordias. Padre, que hay más de 35,000 promesas en tu palabra, Señor. Lo creemos, lo declaramos, Señor, y lo recibimos para nuestras vidas. En esta noche, Señor,
Tú conoces nuestro corazón, Padre. Tú sabes que somos multifacéticas, Señor. Tú sabes que tenemos la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, Padre, y esa capacidad es porque tú la has dado a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, pero también te pedimos que tú tomes nuestro corazón, Señor, y en este momento, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, tú seas sacando todo aquello, Señor amado, que nos impide disfrutar de la gracia que tú tienes, Señor. Toma el corazón de cada una de mis hermanas, Señor, en este momento y saca, Señor amado, todo aquello que les roba, Padre Santo, la bendición de ver tu maravillosa presencia, Señor. En el nombre de Jesús, toma nuestros corazones, Padre. Tú nos conoces, Señor. Tú nos entiendes, amado Dios. Tú vas más allá de lo que nosotros podemos sentir, Señor. Tú conoces, Padre Santo, nuestros momentos de angustia. Tú conoces, Padre Celestial, nuestras lágrimas, Señor. Tú conoces, Padre, nuestras situaciones de impotencia muchas veces, Señor. Pero tú estás ahí. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido que tú seas sanándonos, seas limpiándonos, Padre. Sea renovando nuestro corazón, nuestra mente para tu gloria, Señor. Para hacer esa luz, Padre Santo. Para hacer esa sal de la tierra, como dice tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la bendición de ser tus hijas en esta noche. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú traes de sanidad. Te damos gracias, Señor, porque no nos quedamos con las situaciones problemáticas, sino sabemos que en ti hay solución. Sabemos que en ti hay salida, Padre, y tu palabra nos muestra cómo hacerlo, Señor. Y en esta noche yo te pido que tomes nuestros corazones, Señor, y que tú nos saques, Señor amado, y tú nos levantes para tu gloria, Padre. Que no sea una palabra más, Señor, sino que sea tu bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos glorias al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cada vez que levantemos nuestras manos y demos glorias al